¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Comienza Agenda Económica, edición AM, para partir esta jornada día miércoles 18 de junio. En esta semana corta revisamos los titulares y los temas más importantes del día en 30 minutos con las informaciones para partir la jornada. Siempre partimos con los indicadores. Estos son los números para comenzar la jornada a nivel local, a nivel internacional. También echamos un vistazo. Son semanas de mucha volatilidad, sobre todo asociada a lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Sin embargo, la tendencia en el caso de la bolsa chilena en particular ha sido más bien negativa y de manera sostenida en las últimas semanas. De acuerdo al registro en línea, ayer la sesión cerró con una caída de 0,9%. Ese fue el retroceso para la Bolsa de Comercio de Santiago, 8.091 puntos, y de esa forma llega a su menor valor bursátil, el indicador específicamente desde el 2 de junio. Estamos llegando a los niveles más bajos en casi un mes entonces, con el IPSA, que tuvo retroceso sobre todo por el lado de tiendas y algunos de los papeles del retail, vinculado al sector del gas y eléctrico, también con Gasco y CGE con caídas por sobre el 2,6%, entre algunas de las acciones más castigadas en la sesión de ayer. Por otro lado, el dólar ha tendido a la baja y está en 936 pesos. Ese fue el cierre para el día de ayer. Y la UEF tiene hoy un valor de 39.235 pesos. Los datos con los que estamos comenzando la jornada. El euro, por último, se cotiza en 1.150 pesos en el valor para el día de hoy en el mercado chileno. Revisemos algunos datos internacionales también. Todo ha girado en torno a lo que está ocurriendo con Medio Oriente y en particular a este enfrentamiento, a la guerra abierta ya entre Israel e Irán. Ese es el conflicto que por estas horas está moviendo los mercados, que genera más incertidumbre, sobre todo por los riesgos asociados a un precio del petróleo que podría subir. Sin embargo, en el cierre de ayer, si bien tuvo un repunte al alza, no fue tan dramático como se pensaba inicialmente. Cerró en $73.30 la libra, pero ojo, porque esta tendencia ha ido de la mano, por supuesto, de los ataques mutuos entre Israel e Irán. Por lo tanto, podría mantener esa tendencia en las próximas semanas. Por otro lado, el cobre sube hasta ahora medio punto porcentual, $4.83 la libra. Y a nivel accionario, los mercados ayer cerraron con números de tendencia más bien negativa, tanto en el Dow Jones como en el Nasdaq y el Standard & Poor's, que es el dato que estamos viendo en pantalla, caída de 0,77%. Las bolsas de Argentina, de Brasil, también en Colombia y en Perú hubo cierre negativo en la sesión de ayer, reflejo entonces, como decíamos, de estas tensiones a nivel internacional. Los indicadores con los que partimos, Agenda Económica AM. Bien, nos vamos 8,5 a los titulares de los medios a nivel nacional, diarios nacionales primero, lo que vamos a ver a continuación para revisar los temas que están marcando tendencias y temas de discusión. Y en particular partimos con el diario Pulso primero, que tiene en su titular central, ya vamos a estar profundizando en este tema, pero lo destacamos igualmente, que el Banco Central abre la puerta a retomar bajas de tasas, pero alerta respecto a la escalada en Medio Oriente. Si ya les decíamos que este es el tema más importante para los mercados esta semana, lo es también para el Banco Central acá en Chile, y queda claro después de su reunión de política monetaria que cerró el día de ayer, donde se decide mantener la tasa de política monetaria en torno al 5%. Por la unanimidad de sus consejeros se mantuvo entonces esta decisión, pero de todas maneras habrá que ver qué es lo que ocurre en los próximos meses. El Consejo va a evaluar los próximos movimientos de la tasa, dice, teniendo presente la evolución del escenario macroeconómico y las implicancias para la convergencia inflacionaria, dice el comunicado de una página que publicó ayer. Ya vamos a estar profundizando en este tema. Tenemos también parte del análisis que se hizo tras la reunión que cerró ayer por la tarde. Por otro lado, otro titular bien interesante: despidos por necesidad de la empresa registran su mayor incremento en 6 meses y superan los 170.000 durante el mes de abril, destaca entonces Diario Pulso, sobre la base de estos antecedentes que se registran en la Dirección del Trabajo. De acuerdo al informe mensual, en abril se totalizaron 45.000 despidos por esta causal, 4,6% más
que el mismo mes del año pasado, lo destaca Diario Pulso. Y la fotografía que ustedes ven en pantalla corresponde a la ex embajadora de Estados Unidos en nuestro país, Bernadette Meehan, quien habló por primera vez desde que dejó su cargo y reaparece en este sentido en un momento bien particular para la relación entre Chile y Estados Unidos. Ha planteado que no cree que Donald Trump esté pensando en Chile efectivamente. En el marco de un seminario privado de una oficina internacional de servicios legales, la ex embajadora analizaba el nuevo escenario para empresas y gobiernos y dice que Chile deberá tomar decisiones difíciles. Esto a propósito de la encrucijada de tener que elegir en este gallito entre China y Estados Unidos. Lo destaca así la ex embajadora norteamericana. 8:08. Vamos ahora a revisar el diario Financiero, la portada de otro medio de circulación nacional con titulares también para esta hora de la mañana. El análisis sobre la decisión del Banco Central y sus consejeros sobre la tasa de interés es uno de los temas que trae el diario Financiero en su portada. El Banco Central toma nota de la mayor incertidumbre por conflicto en Medio Oriente, dice el diario Financiero. Pero hay más y revisamos otros de los titulares que también están en portada. Aparece entre esos temas la decisión de Janet von Wolferstorff de dar un paso al costado en el Consejo Fiscal Autónomo. Decidió salir de esta entidad la economista, y Mario Marcel ya inicia los contactos para el nuevo cupo que se abre en el Consejo Fiscal en un momento donde esta entidad tenía un rol súper relevante, sobre todo por los niveles de la balanza fiscal, los niveles de salud de la balanza fiscal fundamentalmente. Este martes se informó la renuncia de la economista von Wolferstorff al Consejo 2 años antes del fin de su periodo. El hecho abre opciones ya de negociación entonces con la oposición respecto a quién será su sucesor o sucesora. Y por otro lado, Mario Valderrama, el abogado que asumió como superintendente subrogante de pensiones hasta que se resuelva el concurso, es lo que destaca otro titular que trae el diario Financiero. 8:09, y esta revisión la cerramos con el diario Mercurio, que trae un titular bien particular sobre una frase que dejó el expresidente Eduardo Frei, quien está de viaje en Japón en el contexto de la realización de la feria de Osaka, donde Chile está participando con su propio pabellón. Bueno, este espacio de exposición no solo social o cultural, sino también económico, permitió que el expresidente Frei participara de una de las presentaciones. ¿Y qué fue lo que dijo que ha generado revuelo? Lo primero que tenemos que hacer es matar la ley Lafkenche para impulsar la industria del salmón, fue lo que dijo el exmandatario, que ha tenido un rol activo como representante empresarial de nuestro país a nivel internacional, y dijo que es urgente la necesidad que Chile eleve su capacidad exportadora. Por eso apuntaba a hacer tareas que a veces son duras y urgió por el desarrollo de un puerto de gran escala, puntos que dejó planteados en esta exposición allá en Japón. También había una delegación empresarial encabezada por la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, entre otros de los representantes chilenos que están participando en este encuentro en Asia. 8:10, parte de los temas de los titulares para esta mañana. Bien, y nos vamos de inmediato entonces a revisar otros temas. Vamos a ir a revisar de inmediato lo que ha ocurrido con la tasa de interés y esta decisión del Banco Central de mantener la tasa en un 5%, tema bien importante considerando el contexto económico a nivel internacional que se está viviendo y la incertidumbre que ha abierto la guerra entre Israel e Irán. En ese contexto y teniendo eso como antecedente a la vista, el Banco Central y sus consejeros decidieron mantener la tasa de interés de política monetaria en un 5%, posición que fue adoptada por la unanimidad de sus miembros, y ese es un dato siempre bien relevante, pero queda muy claro, está en el sello del comunicado, que el panorama externo es lo que marca la incertidumbre en relación a cómo va la economía global y a qué efecto está teniendo desde el punto de vista comercial. Hay cierto consenso, dice el comunicado, respecto a que los principales efectos se darán en la economía estadounidense. Bueno, en ese contexto, las perspectivas de crecimiento, dice el banco, para ese país han seguido disminuyendo. Para otras, los ajustes, han sido menores, destaca el Banco Central, pero da cuenta entonces de que el foco de atención está puesto en el escenario internacional, y ya no solo por la guerra entre Israel e Irán, sino también por los efectos que puede tener
la guerra comercial abierta por Donald Trump. Ese factor ya está presente en la discusión de política monetaria del Banco Central desde hace algunos meses, pero adquiere renovada importancia, peso específico, sobre todo cuando ya se empiezan a ver esos efectos a nivel macroeconómico, a nivel agregado. Los eventos recientes de Medio Oriente, dice el banco, introducen una nueva fuente de incertidumbre cuyo desarrollo podría llevar a escenarios más complejos. Sobre la inflación, dice que durante los últimos meses ha evolucionado en línea con lo proyectado y se han moderado también riesgos al alza que se había levantado en la primera parte del año. Así lo destaca el Banco Central. La actividad, por otra parte, ha sido mayor que lo proyectada, dice el comunicado oficial del banco. Hubo reacciones ayer, pudimos conversar tras el cierre de la reunión con el economista jefe para Latinoamérica de Itaú, Andrés Pérez. Este fue su análisis sobre lo que viene, sobre todo en el camino para el Banco Central en lo que resta del año. La decisión estuvo en línea con lo que nosotros esperábamos. Ha mantenido la tasa en 5% desde la decisión en diciembre. Y yo creo que los recortes van a venir. Yo creo que se han dado las condiciones para continuar con estos recortes, pero en este contexto de mayor volatilidad externa, donde todavía no queda del todo claro la resolución de los eventos en el Medio Oriente, yo creo que bien vale la pena una cuota adicional de cautela. Si es que se reduce este ruido que hay en el escenario externo, ¿cierto? La mayor volatilidad que uno observa en los distintos precios activos, por ejemplo, el precio del petróleo, entre otros, se darían las condiciones para que baje tan pronto como julio, pero también existe el riesgo de que se siguen estos elevados riesgos en el escenario externo que se vaya a dar más bien hasta septiembre. Bien, ahí entonces el análisis sobre la decisión del Consejo del Banco Central. Solo un dato para el cierre. La minuta correspondiente a la reunión se publica el próximo jueves 3 de julio y la siguiente reunión de política monetaria se va a efectuar el 28 y 29 de julio de este año. Nos vamos al siguiente tema, 8:14, para contarles sobre la ley de fraccionamiento pesquero que va avanzando en el Congreso. Tal como se esperaba, la Cámara de Diputados ayer aprobó el informe de la comisión que había abordado este tema, la comisión mixta, y la ley de fraccionamiento de esta manera entonces va avanzando ya en su trámite en el Congreso y pasa al Senado. La aprobación de la ley, recordemos, tuvo un foco de conflicto particular respecto a las cuotas asociadas a la merluza, por distintas razones, pero fundamentalmente por los efectos que esto podía tener en las decisiones de algunas empresas de eventuales cierres. Pacific Blue había advertido que tal como estaba la ley hasta hace algunas semanas atrás, tendría que cerrar sus faenas en la octava región. Finalmente desiste de esa propuesta después del trabajo que se hizo en la comisión mixta, que permitió una repartición de la cuota entre artesanales e industriales bien importante. Raya para la suma. Queda entonces aprobado el informe de la comisión mixta, las últimas modificaciones que se hicieron en algunas de estas pesquerías, entre ellas la merluza, y que va a permitir entonces, dice el gobierno, un traspaso de cuotas desde el sector industrial al sector artesanal por 160 millones de dólares, una suerte de rebalance sobre lo que existe al día de hoy. 122 votos a favor, 14 en contra, 2 abstenciones. Vamos a escuchar la reacción del ministro de Economía, Nicolás Grau, tras la aprobación en la Cámara de Diputados ayer de este informe. Esto cumple el desafío principal, el horizonte que nos pusimos como gobierno del presidente Boric, de lograr hacer una mejora sustantiva del sector artesanal, y eso es justamente lo que ha aprobado de forma transversal y transparente este Parlamento. Quiero agradecer a las diputadas y diputados aquí presentes y también agradecer a las diputadas y los diputados que acaban de votar con pocas excepciones este proyecto a favor. Se ha dado un ejemplo al país desde el Parlamento de que se pueden hacer reformas importantes, grandes, que mejoran la calidad de vida de las y los chilenos y hacerlas de forma transparente, con acuerdos transversales como hoy día ha ocurrido. Nos queda, por supuesto, ahora la votación en el Senado, pero confiamos que un informe de la comisión mixta que ha tenido tanto apoyo también debiera mantener un apoyo en el Senado. Ahí estaba entonces el detalle, la reacción desde el gobierno valorando la aprobación con una mayoría muy contundente de 122 votos a favor, en definitiva, para esta iniciativa, y de esa forma entonces ya avanza al Senado en el trámite
de este proyecto. Jorge Brito, diputado del Frente Amplio, fue uno de los más críticos en su momento. Aseguraba que con la forma en la que estaba saliendo este proyecto se estaba traicionando un compromiso de parte del gobierno. Finalmente votó a favor el día de ayer. Vamos a escuchar al diputado del Frente Amplio como una de las reacciones parlamentarias tras la sesión de ayer. Es un honor poder contribuir a la recuperación del mar de Chile para nuestro propio país, reivindicando a la pesca artesanal, en donde con mucho orgullo podemos decir que dimos vuelta a la tortilla en el norte, en donde Corpesca le pagó a parlamentarios para llevarse el 80% de la sardina y anchoveta y que ahora se restituye ese 80% en manos de la pesca artesanal. Y si bien a nosotros nos golpeó que el acuerdo en torno a la merluza común, que es nuestra principal pesquería, se haya modificado, eso no nos quita la posibilidad de reconocer que avanzar del 40 al 45 es un avance en relación a lo que la ley Longueira fijó. Las cuotas es solo uno de los privilegios que los corruptos le entregaron a la industria. Y hay otros privilegios administrativos que es necesario poder erradicar de la legislación. 8:18 con esta información, entonces nos vamos a ir a la pausa. Queda el trámite en todo caso en el Senado, pero ya el proyecto va en tierra derecha para ser aprobado. Vamos al corte, ya seguimos con más de Agenda Económica M. Estamos de vuelta, son las 8:19 y vamos a abordar un interesante ranking que fue publicado esta semana y que muestra cómo Chile logró en el último año, 2024 a 2025, una mejora en sus niveles de competitividad global. Se trata de un ranking que se publica anualmente, elaborado por el IMD de Suiza y que es un instituto que realiza este ranking desde hace ya más de un par de décadas y que permite entonces a situar a Chile con la mejor ubicación entre los países latinoamericanos en términos de competitividad económica. Vamos a abordar sobre todo los desafíos que tiene nuestro país en esta materia. Nos acompaña el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, Álvaro García Marín. Gracias por el contacto, Álvaro, muy amable. Hola Sebastián, buenos días, muchas gracias por la invitación. Estar con nosotros. Álvaro, bueno, bien interesante esto porque sobre todo permite que Chile, de acuerdo a este ranking, suba un par de puestos en relación a lo que había mostrado el año anterior. Habíamos estado un par de años estancados también y me gustaría primero saber qué es lo que mide este ranking para establecer esos niveles de competitividad económica. Sí, claro, mira. Este índice tiene una serie de distintos indicadores, subindicadores, ¿verdad? Donde un gran peso tiene que ver con el desempeño económico y también la eficiencia de los negocios. Pero no solamente se fija en la parte más económica, sino que también se fija en la parte de infraestructura. Por ejemplo, seguridad es un componente que también es importante. Política tributaria, digamos, la cohesión social de alguna forma está capturada, lo cual quiere decir que esto es, si bien el ranking, si uno lo mira, sigue bastante de cerca el orden del PIB per cápita de los países. ¿Ya? Al final del día, digamos, refleja otras dimensiones. Claro, y esas dimensiones son bien importantes porque si uno las detecta bien, son aquellos temas en los que Chile debería avanzar si es que quiere, por ejemplo, recuperar niveles de crecimiento más cercanos al 4%, ¿o no? Exactamente, sí. Yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que dices. Creo que más allá que ver la evolución, si sube o baja en el ranking, yo creo que lo que arroja información interesante es ver el relativo, digamos, de los distintos indicadores, dónde Chile está haciéndolo mal. Y yo creo que es muy indicativo de las deficiencias donde uno cree que Chile debería ir trabajando. Y en ese sentido, ¿cuáles son los puntos débiles en los que Chile está todavía pendiente o al debe, que debería mejorar? Sobre todo si que pensamos que tuvimos un nivel en el ranking bien relevante el año 2005, llegamos a estar en el puesto 19 en este ranking a nivel global, hoy día 44, hay una diferencia bien importante. ¿En qué hemos retrocedido o qué temas son los que hay que abordar urgentemente, Álvaro? Sí, claro, mira, con respecto al puesto número 19, claro, hay que tener cuidado con eso porque en la medida que se van a incorporar, el ranking solamente abarca 69 países, lo cual quiere decir que Chile está más cerca del final que del principio, ¿no? Claro. Entonces, en la medida que se van incorporando nuevos países, puede ser que la posición relativa a Chile vaya cambiando. Ahora, bien, parándonos en el año 2025, lo que llama más la atención son dos factores. Uno que tal vez es bien conocido por todos, que es la productividad y la eficiencia laboral de los trabajadores. Eso es bien conocido por todos. Chile lleva una productividad estancada más de 10 años, donde la productividad está prácticamente plana.
y es parte de la discusión hoy en día de cómo retomar el crecimiento. Pero el Ajá. segundo yo creo que es un factor que ha pasado un poco por debajo del radar y tiene que ver con comercio internacional, lo cual es bastante sorprendente porque uno tiene la impresión de que Chile es un país bien abierto al resto del mundo y entonces llama la atención que ese número sea tan bajo. El indicador es más cerca, mucho más cerca del final que el inicio, está cercano al puesto 60 de 69, lo cual indica que, claro, una deficiencia bien importante del país. Claro, y ahí hay entonces algunos de los puntos que se deberían abordar en asuntos que no son de corto plazo en todo caso, ¿no? Mucho de ello tiene que ver con un trabajo más sostenido en el tiempo, con políticas públicas que orienten esas recuperaciones. Por supuesto, por ejemplo, en el ámbito de comercio internacional, uno podría pensar qué es lo que refleja esa deficiencia. Y si bien, bueno, hay que leer bien en detalle el documento para ver cómo se llega a ese número, hay Sí, algunas sospechas, ¿verdad? a Uno lo ver, que puede pensar es la infraestructura portuaria. Por ejemplo, si uno compara los puertos en Chile, el tiempo de procesamiento de las cargas son o sea, son bastante largos los tiempos de procesamiento y nos estamos quedando atrás. Por ejemplo, si uno compara con otros megapuertos, por ejemplo, Chancay en Perú, digamos, los puertos de Chile están bastante retrasados y esa infraestructura portuaria obviamente que afecta en ese ranking. Ahora, también hay un tema de lejanía y también parte de esto también incorpora el hecho que Chile ha tenido déficit en cuenta corriente bastante sostenido los últimos años y eso afecta a ese componente. Entonces, hay algunas cosas que son más cíclicas, por ejemplo, la situación circunstancial hoy en día, si Chile empieza a exportar más, a diversificar sus exportaciones, digamos, puede ir cambiando. Y hay otras cosas más de mediano plazo que tiene que ver con el procesamiento de las cargas. de acuerdo. Ahora, de todas maneras, ¿esto significa que Chile ha quedado estancado en algunos de estos temas o que otros países han ido avanzando más rápido? Uno tendería a pensar de que en realidad el problema es nuestro, considerando que seguimos liderando en la región, ¿no? Claro, o sea, a ver, digamos, el ranking es bastante, en la medida que Chile retome el crecimiento, si, digamos, si logramos volver por arriba del 4 al 5%, Sí. rápidamente Chile va a ir mejorando el ranking, lo cual va a ser un reflejo de que la situación económica está mejorando, ¿no? O sea, con crecimiento muchas de estas cosas se van aliviando y de hecho para poder crecer hay muchos de estos indicadores que tienen que ir mejorando, ¿no? Por ejemplo, la eficiencia del gobierno, la eficiencia productiva de las empresas, es algo que tiene que ir mejorando para poder lograr y sostener el crecimiento. Entonces, efectivamente yo creo que estamos estancados, digamos, la situación sigue siendo mejor que en toda la región, lo cual es un reflejo, digamos, de que el PIB per cápita en Chile es de los más altos de la región, ¿verdad? O sea, en este indicador estoy bastante seguro que, por ejemplo, Uruguay no aparece, pero en la medida que Uruguay se incorpore al índice, probablemente va a estar por arriba o similar a Chile. Entonces, digamos, el hecho que mantengamos este liderazgo tiene que ver con nuestra posición en términos de ingreso per cápita, en términos de infraestructura, pero evidentemente que hay un estancamiento porque la situación económica en Chile se ha mantenido bastante similar en los últimos 10 años, o sea, en términos de productividad y el crecimiento ha sido bastante tímido. Claro que sí. Otro desafío de largo plazo que tiene que ver con la productividad, tiene que ver también con el desarrollo de infraestructura en materia científica. Y ahí uno lo vincula con otros aspectos y asuntos fundamentalmente de innovación, por ejemplo, ¿no? Desarrollo de tecnología y de infraestructura tecnológica. En ese ítem, Chile, en este informe, también aparece un poco rezagado dentro de 60 países en el puesto 56, por ejemplo, en infraestructura científica. ¿Cuán importante es abordar ese tema del I+D, de la investigación y desarrollo, Álvaro? Exacto, mira, yendo un poco más directamente al dato, ¿no? O sea, el hecho de que estemos mal en ese indicador es un reflejo directo del bajo gasto en investigación y desarrollo de Ajá, Chile, ¿verdad? Por abajo de 0,4 del PIB, o sea, es menos de un décimo de lo que hace países de frontera. Entonces, en la medida en que ese número no cambie, ese subcomponente va a seguir bajo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque normalmente el gasto en investigación y desarrollo, sobre todo en la medida que sea, digamos, implementado por el sector privado, genera mejoras en eficiencia y, digamos, en la medida que haya más gasto en investigación y desarrollo en el área, en el sector privado, eso se va a traducir sin duda en una mejora en el crecimiento de la productividad de la economía. claro que sí. Entonces, estas dos cosas van a ir de la mano. O sea, en la medida que Chile sea más productivo, digamos, probablemente vamos a subir en el ranking, pero también en la medida que se logre una estrategia de mejora en la investigación, sobre todo en el sector privado, eso va a generar mejoras en los dos subcomponentes y obviamente en la competitividad de Chile. Por supuesto. Álvaro García ha estado con nosotros a esta hora de la mañana para conversar sobre este ranking. Gracias, Álvaro, por el contacto. Muy amable. Gracias a ti, Sebastián. Buen día. Chao, buen día.
8:27, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Partimos CNN Chile Radio en unos minutos junto a Carolina Urrajo.